Durante esta clase virtual comenzaremos el recorrido a través de la unidad número 1 de sus guías de estudio, titulada Introducción a la Biología. Comenzaremos dando el concepto de biología, continuaremos viendo qué es la vida y detallaremos cada una de sus características, y finalizaremos explicando qué son los niveles de organización, tanto biológicos como ecológicos. Comencemos por definir a la biología. La biología es la ciencia que estudia la vida, pero en realidad, ¿qué es la vida? Si lo analizamos desde una perspectiva biológica, podemos decir que la vida es el resultado de procesos que sucedieron en el pasado, mediante los cuales materias sin vida como átomos y moléculas consiguieron organizarse para originar las primeras células vivientes. También podemos decir que es la manera de captar y utilizar materia y energía y de percibir y responder al medio ambiente. ¿Cuáles son las características de la vida? Todos los seres vivos están formados por células, ya sea los organismos unicelulares que están formados por una única célula, como los organismos pluricelulares, como pueden ser los animales, y los vegetales, que están formados por varias de ellas. Las células son muy importantes porque son la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos. Estos seres vivos son todos sistemas abiertos. Esto significa que pueden intercambiar materia y energía con el ambiente. Por ejemplo, nosotros estamos continuamente intercambiando energía en forma de calor con el ambiente que nos rodea. Y también podemos decir que incorporamos materia del medio que nos rodea cuando nos alimentamos. Todos los seres vivos son homeostáticos. Esto significa que podemos mantener una identidad bioquímica constante respecto al medio que nos rodea, que está en constante cambio. En clases virtuales posteriores ustedes verán bien qué es la homeostasis y todos los procesos que la componen. Todos los seres vivos crecen. Esto significa, en el caso de los organismos pluricelulares, como animales y vegetales, que el número de células en el mismo organismo aumentan, ¿sí? Si nos remontamos a los primeros momentos de nuestra vida, no es difícil darnos cuenta que un embrión tiene mucha menor cantidad de células que un bebé o que un adulto. Si estamos hablando de organismos unicelulares, decimos que crecen cuando la única célula que los compone aumenta de tamaño. Todos los seres vivos se desarrollan, y acá tengamos cuidado, no confundamos el concepto de crecimiento y el concepto de desarrollo, porque son totalmente distintos. Se habla de desarrollo, o decimos que el desarrollo son todos los cambios que se producen a lo largo de la vida de un organismo. Por ejemplo, en el humano podemos decir que son los cambios comportamentales y hormonales que tenemos cuando somos niños, que son totalmente diferentes cuando somos adolescentes y cuando somos adultos. O podemos hablar de un organismo que sufre metamorfosis, como una mariposa, ¿sí? Cuando este organismo se desarrolla, decimos que ese desarrollo está compuesto por los cambios que sufre desde que es un huevo, pasa a ser larva, posteriormente se hace pupa y finalmente se convierte en mariposa. Todos los seres vivos se reproducen. Esto significa que pueden generar individuos semejantes a ellos mismos, o sea, dejar descendencia, ¿sí? También todos los seres vivos son capaces de almacenar y procesar información. Esto hace referencia a lo que decíamos antes de captar, de percibir y de responder al medio ambiente. Todos los organismos tenemos distintos sistemas y estructuras que nos ayudan a llevar esta función. Todos los seres vivos contienen material genético, ¿sí? Dijimos que estábamos formados por células y cada una de esas células porta sus moléculas de ADN, las cuales van a ser transmitidas de generación en generación. Por último, todos los seres vivos evolucionan, ¿sí? La evolución va de la mano con lo que estuvimos diciendo recién y hablando del material genético. En este material genético es
en el que a través del tiempo se van a ir guardando cambios que se van a transmitir de generación en generación y van a permitir la evolución. Entonces, todas estas características en su conjunto definen a la vida, o sea, a los seres vivos. Sigamos con el tema de los niveles de organización. Estos niveles de organización son simplemente sistemas que ordenan elementos. Podemos decir que hay niveles de organización biológicos como los que ya vamos a describir. Todos los niveles de organización tienen propiedades emergentes, las cuales no son, en realidad no están presentes en los niveles anteriores ni son la sumatoria de las características de los mismos, ¿sí? Para que se entienda quizás un poco mejor, pensemos en una célula y que esta célula está en un nivel de organización celular. La célula, por sus características, puede cumplir funciones y tiene determinadas estructuras, o sea, un conjunto de características totalmente distinto a las que poseen los niveles anteriores y totalmente distinto también a la sumatoria de las características de los niveles anteriores. Expliquemos un poco los niveles biológicos para comprender realmente este concepto. Si nosotros vamos de un nivel menos inclusivo a uno mayor, vamos a comenzar por el nivel atómico, en donde tenemos ubicados a los átomos, por ejemplo los de oxígeno y los de hidrógeno. Estos átomos pueden combinarse y dar lugar a moléculas. Ya estaríamos en el siguiente nivel biológico, que es el molecular. Si se combina agua con oxígeno, se forma agua. Y si nos ponemos a pensar, el agua no tiene las mismas características que tienen por separado el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? A eso es a lo que llamamos una propiedad emergente. Si seguimos avanzando en los niveles biológicos, vamos a ver que las moléculas, ¿sí?, pueden combinarse para formar células y ubicarnos ya en el nivel de organización biológico celular. Pongamos el ejemplo de que esta célula es una célula muscular o miocito. Si varios miocitos se agrupan, vamos a ver que se forma un tejido, ¿sí? Un tejido en este caso muscular, y ya estaríamos en presencia del nivel de organización biológico tisular. Si estos tejidos comienzan a agruparse de forma organizada y correcta, van a originar un órgano, en este caso un músculo, y ya estaríamos en el nivel de organización biológico orgánico o de órganos. Podemos generar, por ejemplo, el bíceps, ¿sí?, el tríceps, el cuádriceps, cualquier músculo. Cuando todos estos músculos se agrupan, es que ya estamos en presencia del nivel de organización sistema de órganos, ¿sí? En este caso, siguiendo el ejemplo, el sistema muscular. Y si agrupamos distintos tipos de sistemas de órganos, como el muscular, más el digestivo, más el inmune, etc., vamos a llegar al último nivel de organización biológico, que es el de individuo multicelular, ¿sí? Entonces, todos estos niveles corresponden a los niveles de organización biológicos. Pasemos a los niveles de organización ecológicos. De vuelta, vamos a comenzar desde el nivel menos inclusivo al más inclusivo. El primero de los niveles es el de la población, que está formado por un conjunto de individuos de la misma especie, ¿sí? En este caso vemos varios individuos palmeras, ¿sí? Si avanzamos al siguiente nivel ecológico, nos vamos a encontrar con la comunidad. La comunidad está formada por distintas poblaciones de diferentes especies que interactúan entre sí. En esta imagen podemos observar que en los estratos más bajos de vegetación tenemos diferentes tipos de lechos y otros tipos de vegetación, además de tener en los estratos más altos a las palmeras del estrato ecológico anterior. Si seguimos avanzando en los niveles de organización ecológico,
vamos a llegar al nivel de ecosistema. Un ecosistema está formado por comunidades y por el entorno de esas comunidades, o sea, el medio ambiente. ¿Sí? En esta imagen sería el agua del mar, la arena, ¿sí? El aire de la atmósfera. Y por último, si seguimos avanzando, vamos a llegar al nivel de organización ecológico mayor o biosfera, ¿sí? Que hace referencia a todas las zonas de la corteza terrestre, de las aguas y de la atmósfera que posee vida, ¿sí? Podemos decir que la biosfera es un gran ecosistema, ¿sí? Que se denomina ecosfera. Estos serían todos los niveles de organización ecológicos que son estudiados por la ecología. Bueno, así damos por finalizada esta clase virtual. Les agradezco su atención y recuerden que esto se puede estudiar de la guía de estudio de la unidad número 1 y también de la página 25 a 30 del libro Elena Curtis, séptima edición.